Bueno, vamos a ver ahora el TP2, la parte teórica del agua, la molécula de H2O. El agua es el componente de mayor importancia, es fundamental para todo ser vivo. ¿Sí? Es el componente, el disolvente universal que es necesario para todos los procesos metabólicos. Los organismos vivos presentes en la Tierra dependen para su existencia de la presencia de agua. El agua es un disolvente omnipresente en las células, es un disolvente excelente para sustancias polares e iónicas y es el medio en el cual tiene lugar la mayor parte de las reacciones metabólicas. ¿Cuál es la composición química del agua? ¿A través de qué tipos de enlaces se unen sus átomos constituyentes? ¿Qué estructura tridimensional adoptan estos átomos en la molécula de agua? ¿Y por qué el agua es una molécula polar? El agua es un compuesto químico que está formado por la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El átomo de oxígeno se une por un enlace covalente simple a cada uno de los dos átomos de hidrógeno. La molécula de agua es una molécula dipolar. ¿Por qué es dipolar? Porque presenta una región electronegativa con carga negativa en la zona donde se encuentra el oxígeno y presenta electronegatividad positiva donde se encuentran los hidrógenos. Cada una de las moléculas forma puentes de hidrógeno con un átomo de oxígeno de otra molécula próxima. Estos átomos adoptan una estructura tetraédrica irregular, ya que se generan dos zonas con densidad electrónica constituidas por los dos enlaces covalentes simples entre el hidrógeno y el oxígeno, y otras dos zonas constituidas por los dos pares de electrones no compartidos del oxígeno. Las propiedades químicas del agua dependen de los enlaces entre sus átomos, mientras que sus propiedades físicas dependen de los enlaces entre sus moléculas. Existen 4 interacciones no covalentes que mantienen unidas las moléculas y son los enlaces iónicos, los enlaces de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones hidrofóbicas. Dentro de lo que serían las fuerzas de Van der Waals se incluyen 3 tipos: las interacciones dipolo-dipolo, las interacciones dipolo-dipolo inducido y las interacciones dipolo-inducido-dipolo inducido.
Teniendo en cuenta la composición química y la estructura tridimensional de la molécula de agua, ¿qué tipos de enlace pueden formarse entre sus moléculas? El carácter dipolar del agua permite la formación de uniones dipolo-dipolo entre sus propias moléculas. Esta interacción electrostática entre uno de los átomos de hidrógeno con una densidad de carga ligeramente positiva de una molécula de agua y el átomo de oxígeno con una densidad de carga ligeramente negativa de otra se denomina unión o enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno es una interacción electrostática compleja que se establece con un átomo de hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo, que puede ser oxígeno, flúor o nitrógeno, que presente densidad de carga negativa. Como características principales de un enlace de hidrógeno se incluyen, primero, que son relativamente débiles en comparación con enlaces covalentes o iónicos, pero son fuertes en comparación con interacciones dipolo-dipolo. Tienen carácter bidireccional y existe un efecto cooperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la formación de un primer enlace, favorece la formación de otros, existiendo una tendencia a formar enlaces más fuertes a partir de enlaces débiles. Se contribuye así a formar una red mantenida por enlaces puente de hidrógeno donde cada molécula de agua reacciona con 3 o 4 moléculas. ¿Cómo varía la densidad del agua con la temperatura y por qué es posible la vida en lagos y ríos que se congelan durante el invierno? ¿Qué ocurre con la densidad del agua? El agua, principalmente en estado líquido, las interacciones que hay entre las moléculas son inestables. O sea que como el agua está en constante movimiento, los enlaces se arman y se desarman, ¿sí? Constantemente. Y cuando el agua se congela, cuando aumenta el enfriamiento, se reduce el movimiento de las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que los puentes de hidrógeno se vuelven rígidos, se expanden, o sea que las moléculas se separan y hay una estabilidad, lo cual la molécula ahí sí puede mantener la formación de 4 enlaces de hidrógeno. Debido a esto, disminuye la densidad. O sea, aumenta el volumen y disminuye la densidad. Por eso, debido a que el hielo es menos denso que el agua líquido, el hielo flota sobre el agua que se congela direccionalmente desde la superficie hasta el fondo. Y de esta forma se evitan efectos destructivos sobre la flora y fauna marina y sirve de manta protectora para los seres vivos acuáticos ante el frío extremo. ¿Cuál es la condición necesaria
para que una sustancia sea soluble en un disolvente. Resumidamente, es necesario que las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente sean débiles y que la interacción entre el soluto y el solvente sean fuertes. Esto permite que la sustancia sea soluble en el disolvente. Bien, ¿qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de sustancias puras. En una solución acuosa, el solvente es siempre el agua, mientras que el soluto es la sustancia que se encuentra en interacción con ella. ¿A qué se denominan propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son las propiedades de una solución que dependen exclusivamente del número de partículas, pero no de la naturaleza, el tamaño y el tipo de soluto y solvente. Dentro de estas propiedades tenemos la disminución del punto de vaporización, el aumento del punto de ebullición, la disminución del punto de fusión y la presión osmótica.